no logró su objetivo de recaudo se descachó por 11 billones de pesos. Entonces eso ayuda a que se balanceen las cuentas del gobierno y que se cumplan la regla fiscal para el año 2023. Bueno, esa es una alerta sobre... Pero doctor Pardo, más allá de la alerta sobre la regla fiscal, pues el presidente Petro ha estado atormentado por este tema. En varias reuniones pues les ha jalado las orejas a sus ministros por la baja ejecución presupuestal. ¿Cuáles ministerios se rajaron? ¿Cuáles fueron los que tuvieron una menor ejecución? Bueno, básicamente destacan 5 sectores. El primero es deportes, el siguiente es información estadística, le sigue ambiente y desarrollo sostenible, luego el sector de planeación y el de más baja ejecución fue Presidencia de la República, con una ejecución de apenas el 16% de los recursos apropiados. ¿El primero cuál fue? ¿Me repite, doctor Pardo? El de más baja ejecución fue Presidencia con el 16%. Sí. ¿Y de los ministerios? El sector de la Presidencia de la República. Sí. Estamos hablando de ejecuciones por sector. Entonces, Presidencia agrupa la propia entidad de la Presidencia, pero también sector, entidades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el DAPRE, y todo ese sector se quedó sin ejecutar el 84% de los recursos apropiados. Sí. Y me decía por ministerios, ¿cuál es el de más baja ejecución? Ese fue el sector de más baja ejecución. Luego el siguiente sector de más baja ejecución fue planeación, que ejecutó con una ejecución de solo el 45%. Luego ambiente y desarrollo con una ejecución del 50%, información estadística con una ejecución del 54% y deporte y recreación con una ejecución del 60%. ¿Deporte no es el ministerio, Víctor, que tenía que girar la plata de los Panamericanos? Claro. Pues sí, nos estamos dando cuenta que sí hay plata y que no la ejecutaron. De hecho, le quisiera preguntar eso al doctor Pardo. ¿Qué tan grande es el presupuesto del sector deporte y si se tenían los recursos suficientes para invertir en estos Juegos Panamericanos? Bueno, para el sector deporte, ya te doy el dato exacto, los recursos no son tan grandes. No son, si la memoria no me falla, son 3 billones de pesos, pero si efectivamente queda muy mentira, son casi menos de 1 billón de pesos. Entonces no es mucho dinero tampoco, pero comparado con los 423 billones de pesos que tuvo el presupuesto 2023. Es que por eso hay que medirlo en puntos porcentuales. Profesor Pardo, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. Es la comparación alrededor, efectivamente, Víctor, usted tiene razón, esta es una de las obsesiones, de las exigencias permanentes del presidente Petro alrededor del cumplimiento de las ejecuciones presupuestales. 4 puntos porcentuales por debajo de lo que había pasado en el 22, una ejecución del 86%. Y dice el doctor Pardo que por un lado hay cosas buenas, es que se ahorra la plata, pero no, a los funcionarios se les mide es por el nivel de ejecución presupuestal. Si ya proyectaron una plata, pues hay que ejecutarla y hay que cumplirla. Esa es la lógica de la ministra del Deporte, que por no gastar la plata porque le dio miedo, entonces nos quedamos sin Panamericanos. Son las 10:06 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Que nadie iba a renunciar en el gobierno y ahora, de a poquito, hemos ido conociendo los funcionarios que entregaron la carta de renuncia. El actual superintendente Ulaid Beltrán dejó su cargo a disposición del presidente y ya le pidió la renuncia a los funcionarios que ingresaron con él a esa entidad, la que se encarga de vigilar a las EPS. El superintendente de salud se va del gobierno y lo reemplaza Luis Carlos Leal, que fue candidato al Consejo del Partido Verde, que acompañó a Gustavo Bolívar en su aspiración por la alcaldía de Bogotá. Se va Beltrán de la Superintendencia de Salud y en los últimos días ya se fueron del gobierno. Gerardo Vega, de la Agencia de Tierras, lo reemplaza el exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman. Se fue también Stalin Ballesteros, de Colombia Copreficiente, y lo reemplaza Carlos Plata, hijo de un cofundador del M19. Se fue Mercedes García del Invías y, claro, se fue Jorge Iván González de Planeación Nacional. Toda esta una lista para descartar lo que se negó en la Casa de Nariño,
siquiera no había crisis ni revolcón en cargos importantes en el gobierno. Horas más tarde de que el ejército confirmó la muerte del estudiante Christopher Blanco por una enfermedad respiratoria grave, se encendieron las alarmas sobre una posible crisis sanitaria al interior de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Salud envió un equipo de vigilancia de salud pública y detectaron un complejo panorama que lo confirmó el secretario Gerson Vermont. Se estableció un brote por Irak, potencialmente por influenza, con 290 expuestos, de los cuales 101 están sintomáticos, 98 están aislados, 3 personas están hospitalizadas, 2 de ellas en UCI. Un joven de 18 años falleció desafortunadamente el pasado 3 de febrero y en este momento nos encontramos a la espera de la necropsia clínica. Con el brote de confirmados se empezó a aislar a más de 100 personas que tendrían la enfermedad respiratoria, mientras que a la escuela militar todos los uniformados comenzaron a implementar el tapabocas a su indumentaria en medio de la llegada de equipos médicos. Diez de la mañana, 9 minutos. Colombia cada día es más protagonista dentro del Super Bowl por sus exportaciones de aguacate Hass, un alimento que viene aumentando sus despachos hacia Estados Unidos, muy impulsados por este emblemático encuentro deportivo donde las personas suelen acompañar este momento con un buen aguacate en sus comidas, en sus pasabocas durante este fin de semana. Corpo Hass, que es la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia, calcula que se están movilizando en esta oportunidad 1.496 toneladas de este producto para la versión 2024 del Super Bowl. Esto representa un muy importante incremento del 56% frente a lo que exportamos un año atrás. Pero los eventos deportivos no son los únicos jalonadores de las ventas de nuestro aguacate Hass. Esta corporación está entregando el balance también del año completo 2023, asegurando que fue histórico para el sector al alcanzar un récord en exportaciones de 5.125 contenedores con un aumento del 26,4%. Y para este año esperan batir ese histórico con un crecimiento adicional del 20%. 10:10, cambios en el mercado aéreo. De un lado, con Copa Airlines anunciando la creación de nuevas rutas para llegar a 85 destinos en 32 países del continente, principalmente nuevas ciudades en Estados Unidos, Brasil y México. De otro lado, LATAM, que le apunta a un crecimiento del 12% para este año, con proyecciones para movilizar 12 millones de pasajeros, para lo cual ofrecerá 1.600 vuelos a la semana, de los cuales 87% son domésticos. En tercer lugar, JetSmart, que empieza a funcionar desde el próximo 14 de marzo en 7 rutas domésticas con tiquetes a bajo precio y ocupando el espacio que dejaron Viva y Ultra Air, 2 aerolíneas de bajo costo que quebraron, lo que ocasionó una caída en el flujo nacional de pasajeros del 9% según ANATO. Y finalmente Avianca, que volvió a volar a Venezuela después de 7 años y ahora opera de nuevo la ruta Bogotá-Caracas con 4 frecuencias semanales en aviones A320 y con capacidad para 180 pasajeros. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos somos actos inacabados. Estamos todos los días construyéndonos. Todos los días estamos agregando valor. Estamos desarrollando habilidades. Estamos logrando comprender mejor quiénes somos y dónde estamos. Tú tienes que vivir siempre en función del crecimiento. Tú sabes cuál es tu ideal y sabes que tienes que construir un plan para ello. Tienes que ser mejor ser humano, amar de mejor manera, pensar más claramente, tener la fortaleza que te permite construir en medio de la adversidad, hacer vínculos llenos de funcionalidad, de amor. Eres un ser llamado a ser mejor. No lo olvides. ¿Cuál es tu plan para ser un mejor ser humano?
10 de la mañana, 13 minutos. Para quienes tienen boletas, ojo, acaban de cancelar el concierto de Luis Miguel, el de Cali. También se presenta en Bogotá la semana entrante. Sí, señor, ¿no? 17 y 18 de febrero en Bogotá. Cancelado el de Cali, el de Bogotá no se ha cancelado. No, señor, de hecho se abrió la segunda fecha por el éxito de la primera, porque solamente iba a ser una fecha en Bogotá y abrieron la segunda para el domingo 18. ¿Viene el Luis Miguel de verdad? ¿O sí, el de verdad, que anda de gira desde el 20 desde el año pasado, viene desde el año pasado, viene por Las Vegas, desde Las Vegas. ¿Por qué cancelar? Sí, pero es que hay un mito urbano que dice que no es. Luis Miguel, pero ¿por qué cancelaron el concierto de Luis Miguel en Cali, Hugo Mario? Néstor, pues una desagradable sorpresa, se llevaron las 8.000 personas que ya habían comprado boletas para el concierto de Luis Miguel en Cali. La empresa organizadora Cali Vive Conciertos ha informado a través de sus redes sociales que el concierto del cantante mexicano ya no se realizaría el 15 de febrero como se había anunciado, porque para esa fecha el América de Cali tiene previsto celebrar sus 97 años en el Estadio Pascual Guerrero. Lo cierto es que el empresario no ha querido dar la cara hasta el momento. Hablamos con el secretario de Deportes de Cali y dice que el estadio está reservado para el concierto de Luis Miguel desde el año pasado. Se especula que la boletería no se estaba vendiendo como se esperaba. Claro. El organizador no explica. Esa es la causa. Néstor, falta de clientes. Si habrá nueva fecha. Ahora le van a echar la culpa a la América que porque ese día la América va a presentar al equipo. No, ¿En Bogotá la boletería está vendida? Sí, señor, está agotada las dos fechas. Sí, es que 8.000 personas para un concierto de Luis Miguel parece poquito, ¿no? Y además en el estadio. O sea, pensando que no. Obviamente es falta de clientela. Son las 10 de la mañana. ¿Esta es la mejor canción de Luis Miguel? No. Esta es la más conocida. De hecho, es transgeneracional. Ahora te puedes marchar. No, me alista un bolero de Luis Miguel. Puede poner la incondicional, por ejemplo. La incondicional, sí, la misma de ayer. No sé tú. No sé tú, está inolvidable. Pero yo que grabó. Perdón un segundo, les interrumpo la música, señor alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández. Alcalde, buenos días. Néstor, muy buenos días a la mesa de trabajo y a los radioyentes de Blue Radio, muy buenos días. Señor alcalde, ¿es cierto que robaron unos ciclistas por La Calera de los muchos que transitan el fin de semana y que le robaron a esos ciclistas 140 millones de pesos? Pues la información que nosotros tenemos, el único robo reportado durante el presente año en la jurisdicción del municipio de La Calera de ciclistas fue el pasado lunes 13 de enero. Cuando se hizo la recepción y se acompañó a las personas que desafortunadamente fueron objeto del robo, ellos nos informaron que efectivamente le robaron las bicicletas, los celulares, algunos GPS, y que en ese momento por sus celulares trataron de hacer transacciones bancarias por un monto de 40 millones de pesos. Esa fue la información que en ese momento se obtuvo de primera mano y ya empezaron las investigaciones. Es que hay, en teoría, alcalde, hay otro robo que desnudaron a los ciclistas y que se les llevaron 140 millones de pesos. ¿Eso no es cierto? ¿No está confirmado? Sí, no, nosotros no tenemos información. He visto en algunos medios de comunicación del 20 de enero, otros del 3 de febrero. La única reportada de que tenemos conocimiento dentro de la jurisdicción fue el 13 de enero. Sí. Nosotros desde el siguiente fin de semana empezamos un programa de rutas seguras donde tenemos presencia de la policía, del ejército, bomberos, precisamente para garantizar la seguridad en el corredor vial del municipio de La Calera, y ahí no hemos tenido ningún reporte al respecto. Vale. Señor alcalde, ni de ese monto tampoco. Le agradezco estos minutos, alcalde Hernández. Un saludo para usted, para la gente de La Calera. No, a ustedes, muchas gracias. 10:16, no aparecen esos ciclistas supuestamente robados, no hay reporte de robos. Esta es la de Luis Miguel, esta sí es. Sí. Cerró el ojo, grosso. Víctor está en trance. Hubiera comprado la boleta. Pero raro, ¿no? Que no se trasladó a Mesitas, por algo. 10:17. 20 años atrás. Está esperando la cortesía, pero ya no hay ni de cachete, grosso. No hay nada en Bogotá. Cancelado Luis Miguel en Cali, no en Bogotá. 10:17. Se reanudará el rescate de los cuerpos de los militares que murieron en el accidente, el Black Hawk, que se vino a tierra, que se estrelló en Unguía, en el departamento de Chocó, muy cerca a la frontera con Panamá. Los cuerpos quedaron de ese lado de la frontera y por eso el ejército está coordinando esta mañana con autoridades binacionales. El avión militar llevaba comida para las tropas, había despegado de Carepa, que es en Antioquia, y todavía no se sabe por qué se desplomó, pero esas imágenes del avión dando
dando vueltas al final, fueron grabadas aparentemente por otro militar. Hoy le dan la vuelta a Colombia. La investigación penal que ha causado máxima tensión entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía al mando de Francisco Barbosa tiene su origen en comprometedores audios que envió el ahora nuevo embajador ante la FAO en Roma, Armando Benedetti, a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, en los que habla de posibles actos de corrupción en la campaña presidencial del 2022. La primera parte de la investigación relacionada con los altos funcionarios del Estado aforados fue asignada por el fiscal Francisco Barbosa a Gabriel Jaimes Durán, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, en cuyo despacho están las investigaciones contra Armando Benedetti y, entre otros, contra Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña Petro Presidente de 2022. El despacho de Jaimes se ha concentrado en determinar si fue o no irregular la donación de 500 millones de pesos de FECODE a la campaña. La FECODE dice que fue al partido político Colombia Humana. Hasta este momento, Ricardo Roa, quien hoy es presidente de Ecopetrol, no ha sido llamado a interrogatorio, lo cual indicaría que el proceso en su contra todavía está en una etapa preliminar. Son buenos días para la paz total. Ya lo hay, ahora sí es verdad, un acuerdo de prórroga de cese-a-fuego bilateral con el ELN. Lo acordaron y se va a extender por 6 meses más, son 180 días que empiezan a contar a partir de hoy y hasta el 3 de agosto de este año. Es un hecho histórico porque es una cifra, es un tiempo mucho más largo que el que se acordó en su momento con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero sobre este acuerdo, lo más sustancial, lo más importante en este 6º ciclo es sobre el secuestro. Ese grupo guerrillero históricamente se comprometió a suspender unilateral y temporalmente los secuestros con fines económicos, aunque no hay una sola palabra, una sola letra sobre la devolución de los secuestrados, ni una sola coma sobre ese punto del que se ha hablado en el 5º ciclo de conversación. Tampoco hay claridad si habrá financiación, que era el inamovible del ELN, que ayer, cuando nada era claro, cuando todavía estaban en fase de crisis, habló de convocar a donantes para constituir un fondo que soporte el cumplimiento de estos acuerdos. Buenas noticias, eso es lo que está informando el primer ministro británico sobre el estado de salud padre del rey Carlos de Inglaterra. Del comunicado solo sabemos que padece cáncer, que fue detectado mientras se le hacía la operación a la próstata, pero que no es cáncer de próstata y que tiene tratamiento. Por lo tanto, no se sabe cuál de todos los tratamientos que hay posibles para el cáncer se le está aplicando, pero esperamos con esta transparencia que ha tenido el rey Carlos III para comunicar su enfermedad, lo que es absolutamente inédito en la monarquía británica, vamos a ver cuánto más vamos a conocer de ese tratamiento. También ha dicho el primer ministro Rishi Sunak que sigue en contacto permanente con él y que van a seguir con sus sesiones semanales. El rey lo que ha dicho es que él se retira de sus compromisos públicos, pero que va a seguir atendiendo sus deberes, como esta cita semanal que debe tener con el primer ministro. 10:21 les actualizamos las noticias de Colombia y el mundo. Están llegando los hijos del rey Carlos en Inglaterra para tomar tareas públicas ahora que su padre está enfermo del cáncer. Un gran misterio porque todavía no se sabe ni la gravedad ni dónde está ubicado el diagnóstico. Desde Londres, Silvia. Sí, Néstor, el único dato que tenemos es que lo habrían detectado tempranamente, que lo dijo el primer ministro Rishi Sunak. Respecto de la situación del monarca, no ha habido ninguna actualización por parte del Palacio de Buckingham. Sabemos que el príncipe Harry ya llegó a Londres, está en Clarence House, y que mañana el príncipe Guillermo retoma sus actividades públicas. Ciertamente hay doble expectativa en este momento en el Reino Unido. Uno, por la salud de Carlos III, y segundo, por saber si va a haber reconciliación entre los dos hermanos, Guillermo y Harry, Néstor. 10 de la mañana, 22 minutos. Hay una situación caótica esta mañana por cuenta de los paros y bloqueos en carreteras de España. El gobierno español acaba de ordenar a las fuerzas de seguridad que impidan la llegada de las caravanas. Están aplicando allí lo que se llama en Colombia Operación Tortuga. Enrique Rodríguez.
Exactamente, enormes caravanas de tractores bloquean ahora mismo regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Son protestas de los agricultores que han comenzado a primera hora de esta mañana al margen de las principales organizaciones sindicales y que ahora mismo están provocando importantes problemas de tráfico en buena parte de la geografía española. Nuestro final será vuestra hambre es el principal lema de esta protesta que ha comenzado hoy y que no tiene por ahora un fin previsto, Néstor. Gracias, Enrique. 10 de la mañana, 23 minutos, y la Contraloría aseguró que el hacinamiento en las cárceles en el país llega al 50% a nivel nacional y que esto va a empeorar con la llegada de los presos que van a ser expulsados desde el Ecuador. Óscar Torres. Y es que la Contraloría General de la República reveló 2 hallazgos por un monto total de 14.981 millones de pesos. Estos hallazgos están relacionados con los contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios destinados a adquirir una solución integral para la prestación del servicio de vigilancia electrónica para las personas privadas de la libertad. Según la investigación, estas irregularidades se deben a la falta de examen y verificación del código fuente que genera los reportes de facturación mensual por parte de la Interventoría, lo que evidencia deficiencias en el seguimiento y el control de sus labores. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado de atención sobre este tema y también aseguró que el hacinamiento carcelario está llegando en el país al 50% y que podría empeorar en los próximos días por cuenta de la llegada de los presos ecuatorianos al país. A la USPED le hemos hecho varias advertencias. Primero, que varios centros penitenciarios no cumplen las condiciones y que hoy tenemos un hacinamiento que está por el orden del 50% en todo el país, sin contar que nos están por llegar unas personas de Ecuador y de otras zonas que se reintegrarían o se repatriarían a Colombia. Además de estos hallazgos, se han identificado 34 irregularidades administrativas, de las cuales 7 podrían tener implicaciones disciplinarias y 2 muestran un posible daño al patrimonio público con una responsabilidad fiscal estimada en casi 15.000 millones de pesos. Y mucha atención a noticia desde Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Donald Trump, el expresidente, no tiene inmunidad de los cargos que planeó para revocar su derrota electoral del 2020, lo que le acerca al expresidente de los Estados Unidos a un juicio penal sin precedentes. Esto estamos haciendo referencia al asalto al Capitolio del 6 de enero. 10:25. Estás escuchando Blue Radio. Buenas noticias, eso es lo que está informando el primer ministro británico sobre el estado de salud padre del rey Carlos de Inglaterra. Del comunicado solo sabemos que padece cáncer, que fue detectado mientras se le hacía la operación a la próstata, pero que no es cáncer de próstata y que tiene tratamiento. Por lo tanto, no se sabe cuál de todos los tratamientos que hay posibles para el cáncer se le está aplicando, pero esperamos con esta transparencia que ha tenido el rey Carlos III para comunicar su enfermedad, lo que es absolutamente inédito en la monarquía británica, vamos a ver cuánto más vamos a conocer de ese tratamiento. También ha dicho el primer ministro Rishi Sunak que sigue en contacto permanente con él y que van a seguir con sus sesiones semanales. El rey lo que ha dicho es que él se retira de sus compromisos públicos, pero que va a seguir atendiendo sus deberes, como esta cita semanal que debe tener con el primer ministro. ¿Cómo se va a dar el mecanismo de monitoreo y verificación del acuerdo con el ELN? Esto fue lo que explicó el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño. Pues hay, por un lado, la información que pueda proveer la ciudadanía, los servicios de inteligencia del Estado también, por supuesto, y desde luego un tema que también es muy importante considerar es que en caso de un reconocimiento de que una persona no sea reconocida como secuestrada, se cae en el delito de desaparición forzada. Es decir, si la persona desaparece, no se conoce, digamos, la autoría de secuestro y tampoco se conoce, digamos, sobre el paradero y la situación de vida del secuestrado, pues se cae en ese delito. Antes la desaparición forzada quedaba limitada únicamente a las personas desaparecidas por organismos o agentes del Estado, pero después ese delito se extendió a organizaciones armadas ilegales. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
prórroga de otra tregua. Esta no es entre el Estado colombiano y un grupo, sino entre dos grupos de delincuentes, las bandas que operan en Buenaventura sobre el Pacífico colombiano. Por un lado los chotas, por el otro lado los espartanos, que acordaron extender la tregua que ellos pactaron. Un pacto de paz por 3 meses, irá hasta el 5 de mayo, aunque la personería denuncia que siguen reclutando niños en las escuelas, una situación dramática, porque al tiempo que estos grupos chotas y espartanos firman una paz temporal, están llegando otros grupos a reclutar niños en colegios de Buenaventura. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, habló del hueco fiscal al presupuesto nacional por el no incremento en la tarifa de los peajes. Es importante precisar el hecho de que el incremento está previsto para mediados del año, no necesariamente en estos meses. El incremento que se acaba de hacer, pues dijéramos, se hizo con la inflación del 2022. Usted recuerda que el año pasado, a través de un decreto del 050, se congelaron las tarifas del peaje del año pasado. El incremento que está pendiente, dijéramos, el ideal sería que se hiciera a mediados de año, es lo que está convenido con el gobierno, y ese incremento se haría con la inflación del 2023, que fue del nuevo 28. Y de no hacerse estos incrementos, pues estaríamos pensando en un hueco fiscal de la magnitud que usted menciona, pero lo más delicado. Terminarían todos los colombianos, incluso los que no usan las vías concesionadas, respondiendo por el